Ella transgredió una vez al condenar a alguien ciegamente. Quiere sincerarse y revelar su corrupción para que sirva de ejemplo a los demás. Pero tiene preocupaciones que le impiden hablar. ¿Qué motivos se esconden tras su fracaso para hablar? ¿Qué es lo que gana al ser abierta y honesta? A mediados de mayo del año pasado, Chen Lang, nuestra líder, me pidió que evaluara a la hermana Lu. Dijo que ella era arrogante, santurrona y que juzgaba a líderes y obreros. No era una persona correcta. La evaluación que hizo la líder sobre la hermana Lu difería de la mía. Al interactuar con la hermana Lu en el pasado, no era como decía la líder. Pero me preocupaba que si decía la verdad, la líder dijera que me faltaba discernimiento y tuviera una mala impresión de mí. Y tal vez no me asignaría proyectos importantes en el futuro. Por eso me plegué a su voluntad, seguí su evaluación y dije que la hermana Lu juzgaba arbitrariamente. Poco después reemplazaron a la hermana Lu. Más tarde supe que Lu había informado que Chen Lang no hacía trabajo práctico y era una falsa líder. Por eso Chen Lang la suprimió y la castigó. Dijo que juzgaba a líderes y obreros. Chen Lang fue expuesta como falsa líder y fue reemplazada. Entonces eso fue lo que pasó. Sí. Tras oír esto recordé mi conducta al momento de escribir la evaluación y sentí remordimientos. Tras leer la palabra de Dios y hacer introspección, entendí que había decidido mentir y seguirle la corriente al condenar a la hermana Lu para causarle una buena impresión a la líder. Carecía de humanidad. Cuanto más reflexionaba, más me odiaba. Pensé en escribir un ensayo sobre mi experiencia de fracaso para compartir con los hermanos como una advertencia para todos. Genial. Pero estaba preocupada. Pensé, si escribo todo sobre mis malos motivos en mi evaluación y las conductas corruptas, ¿qué pensarán de mí los hermanos y hermanas? Si me desprecian y me desdeñan, mi reputación quedará reducida y me dará vergüenza volver a estar ante ellos. Y recordé que solía ser muy cercana a la hermana Lu y que ella confiaba en mí. ¿Qué pensaría si descubriera que la había evaluado con un carácter corrupto? ¿Se sentiría decepcionada y cortaría el contacto conmigo? Si los líderes superiores lo descubrieran, ¿dirían que mi personalidad es mala y me asignarían otro deber? Al pensar en todo esto, me sentí horrible. Había hecho algo de verdad vergonzoso y era difícil hablar de ello. No quería enfrentarlo, solamente quería seguir adelante. No quería escribirlo. A todos nos ha pasado. Si revelamos corrupción nos avergüenza sincerarnos por miedo a ser despreciados. La verdad nos enfrenta, pero no la practicamos. Así es. ¿Cómo reconociste y resolviste este problema? Sí. Después, volví a pensar en el asunto. ¿Por qué no estaba dispuesta a mencionar mi experiencia de fracaso? ¿Por qué no podía sincerarme y exponerme? ¿Qué carácter corrupto me limitaba? Sí. Un día, mientras miraba un video testimonial, vi un pasaje de las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: independientemente del contexto, sea cual sea el deber que cumplan, el anticristo tratará de dar la impresión de que no es débil, de que siempre es fuerte, que está lleno de confianza. Nunca es negativo. Jamás revelan su verdadera estatura o su auténtica actitud hacia Dios. En realidad, en el fondo de su corazón, ¿de verdad creen que no hay nada que no puedan hacer? ¿De verdad piensan que no tienen debilidad, negatividad, ni brotes de corrupción? Por supuesto que no.
Se les da bien fingir. Son expertos en ocultar cosas. Les gusta mostrar a la gente su lado fuerte y honorable. No quieren que perciban su lado débil y verdadero. Su propósito es obvio. Sencillamente quieren mantener su imagen, proteger el lugar que ocupan en el corazón de las personas. Piensan que si se abren a los demás sobre su propia negatividad y debilidad, si revelan su lado rebelde y corrupto, esto supondrá un daño grave para su estatus y reputación. Causará más problemas de los necesarios. Así que prefieren mantener su debilidad, rebeldía y negatividad estrictamente para sí mismos. Y si llega un día en el que todo el mundo percibe su lado débil y rebelde, cuando vean que son corruptos y que no han cambiado en absoluto, seguirán fingiendo. Consideran que si admiten que tienen un carácter corrupto, que son personas normales, pequeñas e insignificantes, perderán entonces su lugar en el corazón de los demás, la veneración y adoración de todos, y así habrán fracasado por completo. Por eso, pase lo que pase, simplemente no se abrirán a la gente. En ningún caso entregarán a nadie su poder y su estatus. En cambio, se esfuerzan al máximo por competir y nunca se darán por vencidos. Amén. De las palabras de Dios aprendí que los anticristos saben fingir bien. No quieren que nadie vea su lado oscuro y no se sinceran sobre su corrupción ni sobre su rebeldía. También siempre evitan hablar sobre sus fracasos y errores. Es cierto. Siempre muestran los aspectos positivos, tenaces e impresionantes de su personalidad para ganarse el respeto y un lugar en el corazón de la gente. Así es. Me di cuenta de que mi comportamiento era como el de un anticristo. Había reconocido mi carácter corrupto al seguir a la falsa líder y condenar a la hermana Lu, pero no estaba dispuesta a sincerarme con nadie, porque era una muestra de mi fracaso. Si entonces daba a conocer mis motivos y mi corrupción, todos verían que no tenía discernimiento y cedía con facilidad. Que había condenado de arrogante y santurrona a alguien que, de hecho, solo había denunciado a una falsa líder. Que falsamente dije que alguien bueno era malo y que no distinguía el bien del mal. Temía que todos me despreciaran y desdeñaran, e incluso podría perder mi deber. Vi que valoraba la reputación y el estatus más que practicar la verdad y la honestidad. Simplemente no amaba la verdad ni las cosas positivas. Amaba la reputación y el estatus, como un anticristo. Era traicionera. Así es. Sí. Después encontré 2 pasajes más de las palabras de Dios. Todo el mundo comete errores. Todos tienen fallas y defectos. Y en realidad todos tienen el mismo carácter corrupto. No te creas más noble, perfecto y bondadoso que los demás. Eso es ser totalmente irracional. Cuando tengas claras las actitudes corruptas del hombre y la esencia y verdad de su corrupción, no intentarás cubrir tus propios errores, ni serás puntilloso con los demás cuando cometan uno, sino que lo afrontarás correctamente. Solo entonces serás perspicaz y no harás tonterías, lo cual te convertirá en alguien prudente. Aquellos que no son prudentes son gente necia y siempre insisten en sus pequeños errores. Mientras entre bastidores son unos tramposos, es repugnante. Leeré el siguiente pasaje. Está bien. ¿De qué carácter se trata? Cuando la gente monta siempre una fachada, se blanquean a sí mismos. Fingen para que los demás los tengan en alta estima.
y no detecten sus defectos o carencias cuando siempre tratan de presentar a los demás su mejor lado. Eso es arrogancia, falsedad, hipocresía. Es el carácter de Satanás, es algo malvado. Tomemos como ejemplo a los miembros del régimen satánico. Por mucho que se peleen, se enemisten o se maten entre bastidores, nadie puede denunciarlos o exponerlos. Temen que la gente vea su rostro demoníaco y hacen todo lo posible para encubrirlo. En público se esfuerzan al máximo para blanquearse, diciendo lo mucho que aman al pueblo, lo grandes, gloriosos y correctos que son. Esta es la naturaleza de Satanás. Lo que más caracteriza a Satanás son los trucos y engaños. ¿Y cuál es el objetivo de estos trucos y engaños? Engañar a la gente, impedir que vean su esencia y su verdadera cara, y lograr así el objetivo de prolongar su gobierno. Sí. Puede que la gente común carezca de tal poder y estatus, pero también desean que los demás tengan una buena opinión de ellos, que los estimen y les den un estatus alto en su corazón. Eso es un carácter corrupto. Y si la gente no entiende la verdad, no puede reconocerlo. Amén. La palabra de Dios es clara. Esconder la corrupción propia y fingir para ganar la admiración de otros es un carácter satánico. Sí. Dios dice que el carácter corrupto de la gente es el mismo. Nadie es mejor que otro. Así es. Si no captamos esto, seguiremos fingiendo y creyéndonos inteligentes por hacerlo. Sí. Sí. Por las palabras de Dios me di cuenta de que ninguna persona es perfecta. Todos tenemos deficiencias y mostramos nuestro carácter corrupto. Quienes tienen humanidad y raciocinio pueden confrontar sus deficiencias y problemas. Tras hacer el mal, pueden enfrentar sus errores y buscar la verdad. Sí. Sí. Aquellos que no pueden enfrentar sus problemas, admitir sus errores tras cometerlos y revelar su corrupción, y que siempre fingen solo mostrando aspectos impecables de su personalidad, estos son muy falsos y traicioneros. Así es. Satanás me había corrompido profundamente y me agobiaba el carácter corrupto. Es normal experimentar desviaciones y mostrar corrupción en la marcha. Incluso si no me sinceraba, este carácter corrupto seguiría dentro. Entonces, ¿no seguiría siendo corrupta? Sí. Cuando tuve que evaluar a la hermana Lu, seguí a la falsa líder al juzgar y condenar a la hermana Lu para mantener mi imagen ante la líder. No lo podía negar. Si fuera una persona con humanidad y raciocinio, enfrentaría este problema. Revelaría que había mostrado corrupción, que fui juzgada por las palabras de Dios, y hablaría sobre lo que aprendí de mi carácter corrupto. Me sinceraría sobre esto ante los demás, para que pudieran ver cómo soy de verdad. Sí. Así es. Pero siempre fingía, tras revelar corrupción, esperanzada de salvaguardar mi reputación en los corazones de los demás. Era tan vergonzosa y desagradable. Es cierto. Sí. Siempre pensé que si la corrupción que revelaba era solo un pequeño problema, algo común entre mucha gente y un carácter corrupto más obvio, incluso si me sinceraba, no dañaría mucho mi reputación y podría exponerme ante la gente. Pero había seguido a una falsa líder al condenar a alguien. Era una transgresión grave. No era fácil de mencionar. Le mostraría a la gente mi personalidad pobre y que no era digna, y dañaría mi reputación. Por lo que no deseaba sincerarme y fingía para tratar de engañar a la gente. Era como el gran dragón rojo, que comete actos malvados, pero se muestra grandioso, glorioso y correcto para ganar elogios. Era en verdad traicionera. Recién entonces supe que el no desear sincerarme sobre mi corrupción no era solo por vanidad. También revelaba mis actitudes internas malvadas y satánicas. Así es. Ahora puedo entender qué hay en el fondo de no poder sincerarse. Son las actitudes satánicas, traicioneras y malvadas que obran en nosotros. Así es. es. Sincerarse, exponerse y hablar de las experiencias es algo positivo y así practicamos la verdad. Esto es edificante para los hermanos y lo encuentran admirable. Antes siempre me habían avergonzado tales cosas.
Pero ahora veo cuán ridículo era pensar así. Sí. Después, continué reflexionando sobre este problema y leí las palabras de Dios. Cuando algo sucede, es posible que alguien no diga lo que piensa, ni exprese ninguna opinión a la ligera, y permanezca en silencio. Esto no significa que esa persona sea razonable. Al contrario, muestra que disimula muy bien, que esconde cosas, que su astucia es profunda. Si no te abres a nadie más, ¿puedes abrirte a Dios? Y si no eres auténtico ni siquiera con Dios y no puedes abrirte a Él, ¿puedes entonces entregarle tu corazón? Desde luego que no. No puedes ser uno con Dios de corazón, pues tu corazón está separado del suyo. ¿Sois capaces de abriros y decir lo que hay en vuestro corazón cuando habláis con otros? Si alguien siempre dice lo que hay en su corazón, si nunca miente ni exagera, si es sincero y nada descuidado ni superficial en el deber y sabe practicar la verdad que comprende, esta persona tiene esperanzas de alcanzar la verdad. Sí. Si una persona siempre disimula y oculta su interior para que nadie la pueda apreciar de forma clara, si da una falsa impresión para engañar a los demás, entonces corre grave peligro, está en grandes problemas, le resultará muy difícil obtener la verdad. En la vida diaria de una persona y en sus palabras y actos, podéis ver cuáles son sus expectativas. Si esta persona siempre finge, siempre está dándose aires, entonces no es una persona que acepte la verdad y será revelada y descartada tarde o temprano. Amén. Amén. Las palabras de Dios fueron un fuerte golpe. Él revelaba que quienes fingen no pueden enfrentar sus propios problemas. No se sinceran cuando cometen errores y siempre engañan a otros para cubrir los suyos. Sus corazones están cerrados a Dios y Dios no puede verlos. Ellos son especialmente malvados. Son completamente traicioneros. Así es. A Dios le agrada la gente honesta y detesta a los traicioneros, quienes son expuestos y descartados al final. Así es. Creía que fingir era solo desear reputación y estatus, y que no significaba ser un anticristo que hace el mal, perturba la obra de la iglesia y daña a otros. No creí que podía llevar a ser descartada. Pero por las palabras de Dios entendí que solo era lo que yo imaginaba y que tenía una visión distorsionada. Así es. Ignoré mi conciencia al condenar con la líder a la hermana Lu, alentando a una malhechora. Dios ya sabía de mi transgresión. Pero yo no estaba dispuesta a mencionarla y fingía para ganar la admiración de los demás. Esto exponía que no amaba la verdad, ni me había arrepentido de verdad. Sí. No practicaba la verdad y lidiaba con traición y engaño. ¿Por qué Dios no habría de detestarme? Si seguía así, seguro sería expuesta y descartada. Sin dudas, cuanto más hablamos, más me doy cuenta de la grave naturaleza de no sincerarse. Así es. Sí. A través de la reflexión, vi que no practicar la honestidad y no sincerarse tiene consecuencias severas. Me asusté y me apresuré a revertir las cosas. Demos gracias a Dios. Entonces, ¿cómo practicaste? Sí. Más tarde hallé algunas palabras de Dios. Debes poder reflexionar y conocerte a ti mismo. Debes tener el valor de abrirte y exponerte en presencia de los hermanos y comunicar tu verdadero estado. Si no te atreves a exponer o diseccionar tu carácter corrupto o a admitir todos tus errores, entonces no estás buscando la verdad y mucho menos te conoces a ti mismo. Cumplan el deber que cumplan o hagan lo que hagan las personas. ¿Qué es más importante, su vanidad y orgullo o la gloria de Dios? ¿Qué deberían elegir? La gloria de Dios. ¿Qué es más importante, tus responsabilidades o tus propios intereses? Tus responsabilidades lo son, y estás obligado a cumplirlas. Sí.
Al practicar de acuerdo con los principios de la verdad, se producirá un efecto positivo y darás testimonio de Dios, lo cual es una forma de avergonzar a Satanás y dar testimonio de Dios. Sí. Usar varios métodos para dar testimonio de Él y hacer que Satanás vea tu determinación de renunciar y rechazar a Satanás. Eso es avergonzar a Satanás y dar testimonio de Dios. Es algo positivo que coincide con su voluntad. Amén. Amén. Hallé una senda de práctica en las palabras de Dios. Sin importar la corrupción o los errores que cometa, debería tener el valor de admitirlo, sincerarme y hablar sobre mi carácter corrupto y analizarlo. Así se cortan los vínculos con Satanás, con acciones que lo avergüencen y dar testimonio para Dios. Es el verdadero arrepentimiento. Amén. No importa si al sincerarme, mi vanidad, orgullo, reputación y mi estatus se afectan. Debería abandonarme, practicar la verdad y priorizar dar testimonio para Dios. Sí. En mi evaluación de la hermana Lu, contradije hechos y seguí a una falsa líder al condenarla. Con esta experiencia, logré entender un poco mi carácter corrupto. Sabía que debía sincerarme ante mis hermanos y dar testimonio del efecto de las palabras de Dios en mí. Ese era mi deber. Amén. Así es. Gracias a Dios. Si fracasaba en mi intento de sincerarme ante los demás con el solo propósito de proteger mi vanidad y mi reputación, caería en la conspiración de Satanás y perdería mi testimonio. Así es. Además, antes había tenido esta noción ridícula de que hablar de mis fracasos era vergonzoso y que no era un testimonio. Después entendí que si podía abandonar mi vanidad y orgullo sin que mi carácter corrupto me atara, si podía sincerarme al hablar de mi experiencia y arrepentirme de verdad, era en realidad una clase de testimonio. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Al darme cuenta de esto, todas mis preocupaciones desaparecieron. Demos gracias a Dios. Tu enseñanza me ha ayudado a entender que no hay nada vergonzoso en hablar sobre mi corrupción y mis errores. Sí. Es una señal de verdadero arrepentimiento y de cortar los lazos con Satanás. Sí, demos gracias a Dios. gracias. Después, me sinceré al hablar con todos sobre mi experiencia. Y para mi sorpresa, los hermanos dijeron: no pensamos mal de ti tras oír tu experiencia. Solemos revelar el mismo tipo de carácter corrupto, salvo que a menudo no nos damos cuenta. Que hayas reconocido tu corrupción y hayas entendido su esencia a través del juicio y revelación de las palabras de Dios ha sido muy edificante. Demos Demos gracias a gracias a Dios. Dios. Gracias a Dios. Después, los hermanos me compartieron enseñanzas sobre las palabras de Dios. Me ayudaron a entender aún más las consecuencias de no evaluar objetivamente a la gente. No evaluar objetivamente es acusarla en falso, excluirla y suprimirla. Si condenas a alguien arbitrariamente y por eso se vuelve negativo, o si un falso líder usa la condena para castigar a alguien e impide que pueda continuar en su deber, esto no solo daña a esa persona, también afecta la obra de la iglesia. Así es. También entendí más claramente qué principios se deben practicar al evaluar personas. Demos gracias a Dios. Más adelante, la hermana Lu se enteró, pero no pensó mal de mí. Fui a verla porque tenía preguntas. Ella me respondió tan sinceramente como antes. Y la iglesia no me reasignó ni me destituyó. Los resultados superaron lo que yo imaginaba. Me sentí increíblemente avergonzada. Esto me hizo más consciente de la lealtad y la justicia de Dios. Practicando las palabras de Dios tendremos una senda. Amén. Gracias a Dios.